Continuando con el temario de segundo de bachillerato, Historia de España contemporánea, pasaremos a hablar ahora del reinado de Fernando VII. Es el tema cronológicamente natural que sigue al tema anterior que habíamos estado hablando sobre la destrucción del antiguo régimen en España y la incidencia que había tenido en estas circunstancias los acontecimientos internacionales que surgen en la Francia de 1789 y que se extienden hasta 1815 con las conocidas como guerras revolucionarias. La participación de España en el conflicto fue tan intensa que al final acabó convirtiéndose en uno de los escenarios del mismo. Sería el periodo que nosotros en España conocemos en nuestra cultura popular y también en nuestra cultura historiográfica como la Guerra de la Independencia, aquella que empezaría en 1808 con la sublevación popular del 2 de mayo de Madrid y que acabaría con la expulsión de los ejércitos franceses en el invierno de 1813 y la firma del Tratado de Balancé, del que hablaremos nada más comenzar con el tema. Este periodo que empezamos ahora sería, por lo tanto, el de la restauración de la dinastía de Borbón en España tras la derrota de los franceses. Fernando VII es un rey de historia curiosa, puesto que él ya había tenido un anticipo de monarquía o de reinado cuando consiguió destronar a su padre con la conspiración o el motín de Aranjuez de 17-18 de marzo de 1808, ocupando la corona en lugar de su padre, buscando el beneplácito del emperador, lo que le llevaría a las vergonzosas abdicaciones de Bayona del 7 de mayo de 1808. Es decir, que ejerció un brevísimo reinado que no llegaría ni tan siquiera a esos 2 meses. Mientras tanto, la corona española, la corona de España y de las Indias, caería en manos del usurpador francés de Napoleón, quien la cedería a su hermano José I, rey que no reconocemos nosotros en el escalafón regio, pero que no podemos ignorar su presencia, su presencia histórica en España. Cuando Napoleón, derrotado en España y acuciado en todos los frentes europeos, se ve en la necesidad de cerrar el frente español, ofrecerá a Fernando, que se encuentra, vamos a decir, preso o retenido en la población de Balancé por el Midi francés, le ofrecerá la restauración de sus derechos como rey de España y de sus Indias, como figurará en el Tratado de Balancé, un tratado que se le entregaría a la firma a Fernando VII. En un principio se sintió ofendido y distante, pero tardaría muy poco en, al final, estampar su firma en las condiciones prácticamente inalterables que los negociadores de Napoleón le ofrecieron. Así que esta es la firma que restaura a la monarquía en España, que restaura a Fernando VII con todos sus derechos, que le obliga a pagar una pensión generosa a su padre Carlos IV y a su madre, y que llevará a ser considerado casi poco menos que una traición por parte de la regencia y de las Cortes españolas, o por parte del aliado más firme que en estos momentos tiene España, que es Inglaterra. Este tratado de Balancé no fue refrendado, no fue confirmado ni aceptado por la legalidad en esos momentos o por el gobierno provisional de España, así que la firma del emperador y la firma del rey español poca validez tuvieron, como poca validez tuvieron los acuerdos que se habían hecho, que en ningún momento se exigió que fuesen cumplidos. Bien. Pues entonces empezamos con el reinado de Fernando VII. Fernando VII que gobernará ignorando ese pequeño traspié de 2 meses en 1808. Vamos a decir que gobernará desde la restauración en 1814, el Tratado de Balancé de mediados de diciembre del 13, hasta la muerte de Fernando el 29 de septiembre de 1833. De cualquier manera, vamos a distinguir 3 periodos en este reinado. Un primer periodo que ocuparía de 1814 a 1820, que significará la restauración del absolutismo en España. Un segundo periodo más breve,
de 1820 a 1823, que supondrá en España la restauración de la ideología liberal, la restauración de las Cortes y de la Constitución gaditana de 1812, y el periodo final de 1823, en el que de nuevo Fernando recupera el poder absoluto en un periodo que es conocido como la década ominosa, en el que también sería necesario establecer alguna precisión cronológica dentro de ese periodo de 10 años. Bien, pues vamos a empezar sin mayor dilación con el primero de estos periodos. El periodo que vamos a llamar de restauración del absolutismo. Y que se iniciará con el regreso del rey y que nos llevará a ese año de 1820. Bien, ¿cómo es precisamente esta restauración del absolutismo? La restauración del absolutismo tenemos que ver una vez más cómo por una parte tenemos el paisaje propio, el paisaje español, pero por otro tenemos también las circunstancias que se van a desarrollar en Europa. En Europa, en 1815, en junio de 1815, la batalla de Waterloo supone el fin del poder de Napoleón, el fin de su hegemonía y el final también de sus intentos, de sus ambiciosos intentos de dominio europeo y quizá mundial. Se salda con el Congreso de Viena y con la restauración del absolutismo. Así hablamos del periodo de la restauración, la Europa de la restauración, la Europa de Viena o incluso la Europa de Metternich, por el canciller Metternich, que fue precisamente quien dirigió, quien convocó e invitó a los líderes europeos que habían vencido a Napoleón. Claro, si tenemos presente el extraordinario esfuerzo bélico y la enorme inversión de sacrificio y de sangre que hizo España, algunos historiadores han calificado la guerra de España como el Vietnam de Napoleón. Hay que reconocer, y el orgullo patrio debemos manifestarlo, que España fue una nación indómita, una nación que abandonada por sus gobernantes, por sus reyes tramposos y traidores, además de cobardes, jamás se doblegó y que luchó con lo que tenía a mano, es decir, con un ejército 1000 veces derrotado y 1000 veces reconstruido, con un pueblo en armas que incluso llegó a inventar una palabra hoy en día aceptada en los vocabularios de casi todos los idiomas, como es la guerrilla, el pueblo en armas. Me gusta más guerrilla incluso que partisano, que sería la versión comunista de los años 40 frente a los alemanes. Y la continua resistencia que llevaría a que Napoleón llegase a emplear 500.000 de hombres en suelo español, tropas que lógicamente tuvo que retirar del frente ruso, que tuvo que retirar de los frentes europeos a medida que un poco también al calor del ejemplo español se fueron produciendo los levantamientos europeos contra el pequeño corso. Bien, pues sí, efectivamente, ¿cómo es posible? Pensaríamos que después de la aportación que hizo España en la derrota de Napoleón, ¿cómo es posible que España tuviese tan poco peso en el Congreso de Viena, donde Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria, el Imperio Austrohúngaro, fueron realmente los estados que determinaron la reconstrucción de Europa, el nuevo mapa europeo y el nuevo modelo de relaciones que sería a su beneficio? Pero volvamos al caso español. La restauración del absolutismo en España pudo venir saludada o aplaudida por una restauración del pensamiento absolutista en general en toda Europa. Entre las medidas que en Europa se tomaron y que alguna relación tendrá posteriormente con España, sería la construcción de la Santa Alianza, esa fuerza o ese pacto, como algunos historiadores han demostrado hoy en día, que no es tanto una fuerza militar como un tratado de amistad entre las naciones absolutistas. Inglaterra se mantuvo al margen precisamente de ese acuerdo de defensa mutua, que sería la Santa Alianza. Bien, pues entonces en este orden de cosas, Napoleón
abandona España y Fernando VII entra en España en 1814, en enero de 1814. El propósito del gobierno provisional, la regencia y las Cortes de Cádiz, que se han trasladado ya a Madrid, al Teatro de los Caños, hoy en día donde se encuentra la ópera en Madrid, el intento o la intención de este gobierno español, que ha dirigido políticamente la guerra contra el invasor, es que Fernando se dirija a la capital con sin la menor dilación posible, para que, digamos que no solamente restaure la monarquía, sino que avale con su presencia y con su firma la Constitución y el modelo que se ha establecido en España, ese modelo que podemos llamar liberal. Bien, esa es la idea del gobierno provisional, esa es la idea de la regencia, pero no es la idea de Fernando. Fernando, hoy en día la historiografía discute hasta qué punto era consciente de los asuntos de España, hasta qué punto era conocedor de los hechos que se habían venido desarrollando en España. Conocemos la parte más sucia, la más sórdida, aquella en la que Fernando festejaba las victorias de Napoleón sobre sus compatriotas con fiestas, aquellas tardes interminables de meriendas y de festejos en una especie de, vamos a decir, de cárcel de oro, de retiro muy beneficioso para, por lo menos para la salud de Fernando. Como Fernando, acompañado de sus hermanos Carlos María Isidro y de los infantes restantes, como se carteaba continuamente con Napoleón, quien lo vigilaba estrechamente. Sabemos cómo Fernando solicitó del emperador algún matrimonio de conveniencia que le pudiese relacionar sanguíneamente con la propia familia del emperador. Parece ser que no estuvo muy lejos de contraer matrimonio con la hija de José I, Zenadia o Zenodia, no recuerdo ahora el nombre. También es vergonzoso el recuerdo de cómo se intentó liberar al rey con operaciones de espionaje y operaciones aventureras más propias de una novela del siglo XIX o de una película de aventuras. Todas ellas fracasaron, y algunas de ellas fracasaron porque el propio Fernando, conocedor de los hechos, lo comunicó, lo reveló, se chivó, diríamos. Bien, toda esta parte sórdida, esta parte vergonzosa de Fernando, y que luego intentará ocultar ante los españoles, no nos puede hacer olvidar otra parte, es que Fernando tenía contacto con España, o tenía conocimientos con España, y así se ha demostrado con escritos que se han ido encontrando en diferentes bibliotecas, en diferentes archivos, y en las que, por ejemplo, sabemos que Fernando conocía la existencia de la Constitución del 12, aunque no era consciente de si estaba en vigor o no en enero de 1814. Pero mientras que las Cortes, ahora ya en Madrid, piden el regreso directo del rey a la capital, Fernando, por contra, intenta dilatar en el tiempo ese regreso y hace un viaje más largo, una especie de tournée para valorar cuáles son los apoyos con los que cuenta. Así Fernando se va a dar cuenta en su periplo, en su viaje, entrará por los Pirineos, se dirigirá a Zaragoza. El héroe de la guerra, José Palafox, que se ha convertido en uno de sus asesores más directos y también más honrados y nobles, consiguió convencer a Fernando para que se dirigiese a Zaragoza y que al menos rindiese visita de admiración y de homenaje al honor de los aragoneses que pelearon tan bravamente por España y por su rey. De Zaragoza se dirigió a Valencia, desatendiendo, desoyendo los requerimientos de las Cortes. En ese viaje pudo constatar varias cosas. En primer lugar, que la presencia de los liberales y de los burgueses en España era realmente escasa. En segundo lugar, que el pueblo, mayoritariamente agrario, campesinos y letrados, gente de ideas y sentimientos muy básicos pero muy profundos, eran demoledoramente monárquicos y tradicionalistas. Constató también que la Iglesia no se había alejado de la monarquía absoluta y que buena parte de los militares o buena parte del ejército le apoyaría en una circunstancia, digamos, de tomar la decisión de un acto de fuerza. Es decir, que era bastante probable
que si Fernando al final dejaba salir, daba rienda suelta a su profundo antiliberalismo, pues podría tener muchas opciones de conseguir el triunfo. Todavía más aún cuando tenga conocimiento en la ciudad de Valencia de la división notable que existe dentro de las propias Cortes. En las Cortes iniciadas en Cádiz en 1810 y ahora ya desde principios del 14 en Madrid, asistimos a una clarísima división entre los españoles que habían luchado en el bando patriótico contra los invasores. Ya se comentó en el tema de la Guerra de la Independencia, pero recordemos que habrá unos diputados que comienzan a llamarse liberales y otros diputados que se conocen como serviles. Mientras que los liberales, como bien dice su nombre, defienden no solo la restauración de la monarquía, sino la implantación de las nuevas ideas que vienen de Europa, en buena medida de la propia Francia, frente a los serviles, que son los partidarios del retorno del absolutismo. Las sesiones en Madrid, en las Cortes de Madrid, son cualquier cosa menos sencillas, agradables o serenas. Los enfrentamientos, las discusiones, las amenazas son considerables y tan solo se ponen de acuerdo, como no podría ser de otra manera, cuando se hace el homenaje, recuerdo a los caídos, a los muertos, a los héroes que lucharon contra los franceses. Es una de las pocas medidas que se establecieron de mutuo acuerdo entre las dos opciones enfrentadas fue el establecer el día 2 de mayo como fiesta nacional. Fiesta que yo me pregunto muchas veces por qué no se ha mantenido. Bien, entonces, en este orden de cosas, un grupo de diputados serviles un grupo de 69 diputados redacta un manifiesto que será conocido como el Manifiesto de los Persas. Este manifiesto, que se redacta en abril de 1814, es un reclamo al rey para que elimine cualquier veleidad de tipo liberal y restaure el absolutismo y la tradición española en plenitud. Es decir, de nuevo la monarquía absoluta, de nuevo la sociedad estamental, de nuevo el predominio de la nobleza y de la iglesia, todos aquellos elementos que hemos visto en los temas anteriores que califican a una nación como una nación del antiguo régimen. ¿Por qué tan caprichoso nombre? Bueno, pues porque la literatura nunca está reñida con la política y este texto empieza con un recuerdo a los antiguos persas que a la muerte del rey, para valorar precisamente la importancia del buen gobierno del rey muerto y el anhelo de un mejor gobierno en el futuro rey, se entregaban durante unos días a la anarquía y al caos, para así cuando el rey restauraba el poder y la autoridad, pues festejar y bendecir precisamente el retorno de esa autoridad. Así que más o menos empieza como antiguamente los persas. Y así se conoce este manifiesto, que se hará llegar al rey Fernando, este manifiesto que conocemos, la relación de estas 69 personas que luego recibieron algunos premios, tampoco excesivos, que Fernando nunca fue generoso en el halago ni en la recompensa. Este texto fue escrito por un diputado servil de nombre Bernardo Mozo Rosales. Bien, pues cuando Fernando tiene en su poder en Valencia a esta representación de diputados serviles, digamos que termina de completar el rompecabezas, el apoyo considerable del ejército, absoluto de la iglesia y del pueblo, y los escasos apoyos que la burguesía liberal puede encontrar, le dan ya el paso, le dan el empujón necesario para, amparándose en el general Elío, dar un golpe de Estado en Valencia el día 4 de mayo de 1814. El manifiesto que el rey escribe o firma ya deja bien claro que la Constitución de 1812 y toda la obra legislativa de las Cortes gaditanas y posteriormente madrileñas quedaba anulada con la restauración, sin ningún tipo de limitación del modelo del antiguo régimen en España. Bien, empezaríamos entonces así ya a ver cómo se desarrolla este primer periodo, con Fernando ya en el poder restaurado.
Bueno, en primer lugar nos encontramos con que Fernando, que tiene mucho que ocultar, que tendría mucho que hacerse perdonar o por lo que hacerse perdonar, pero que no lo va a hacer, va a iniciar una fuerte represión contra los liberales que han dado su sangre por él, pero que son ideológicamente contrarios a su parecer, y contra los afrancesados. Contra estos menos, el furor fue menor. Afrancesados a los que considera traidores, puesto que apoyaron al usurpador francés. Esto en el campo de la política. En el campo de la economía, España está devastada. Está destruida por casi tres décadas de guerras internacionales, guerras con los ingleses. Primero las guerras de la Convención contra la Revolución Francesa, luego todas las guerras de la coalición en la que España luchó junto a los franceses, y luego la guerra de la independencia en territorio propio. Incluso la situación política lleva a que comience a producirse en cascada la emancipación de las colonias españolas en América, que han, digamos, vivido con especial intensidad el dominio francés. Es muy curioso, este tema lo dejamos siempre de lado y prácticamente es inexistente en el temario o en el currículum de segundo de bachiller y casi de toda la enseñanza. Tenemos la idea de que se produce una emancipación, un movimiento emancipador en América o libertador en América bajo los auspicios y las banderas del liberalismo, pero nada más lejos, por lo menos al principio. Los primeros movimientos, por ejemplo en México, son movimientos ultraconservadores, católicos, y que precisamente se sublevan no contra su rey, sino contra los franceses, contra precisamente la ocupación francesa de España, es decir, una ocupación de una ideología liberal, anticlerical, por no decir en algunos casos hasta atea. Va a ser precisamente esos curas mexicanos que son los que enarbolen la bandera de la independencia, precisamente no lo harán bajo los supuestos liberales. Luego ya el proceso se irá haciendo mucho más complicado y sí aparecerán los pensadores liberales y los libertadores que todos conocemos, muchos de los cuales todos son hijos de españoles y muchos de ellos han luchado en España contra los franceses. Pero bueno, la emancipación americana, además del golpe psicológico que supone para España el perder sus colonias, es un duro golpe económico. Unas colonias que estaban en un momento de auge, la autonomía económica casi absoluta, y que eran fuente ya de abastecimiento a la España de final del siglo XIX. Bien, pues ahora se va a cortar, y se va a cortar de forma amarga, la relación con los antiguos territorios, los virreinatos y los reinos de Indias en la época austriaca, o las colonias ahora en la época borbónica. Bien, es decir, que va a incidir todavía mucho más en la, vamos a decir, en la situación económica española, que es mala. De cualquier manera, habrá que introducir reformas, algún tipo de reformas, siempre impopulares cuando afectan a la economía y al dinero, pero la economía española tiene que salir a flote, cosa que está siendo muy difícil. Entre muchas reformas, y sin profundizar como casi siempre en todos los hechos, podemos recordar, por ejemplo, las reformas que introdujo el ministro de Hacienda, el ministro Garay. El ministro Garay, que estableció una propuesta, o dio paso a una propuesta en la que se llamaba la tasa contributiva, y era un programa en el que, un programa informático, parece que suene a eso, un programa según el cual los españoles pagarían impuestos de acuerdo con sus rentas, es decir, una contribución proporcional. Esto, que parece bastante moderno y que parece además muy adecuado, pues encontró con la resistencia tanto de la nobleza, de la aristocracia, de los grupos más elevados de la sociedad, como del mayoritario campesinado español. Bien, en esta situación, represión de cualquier pensamiento ideológico contrario al rey, crisis económica y una situación internacional que viene marcada precisamente por la restauración absolutista en toda Europa, en la mayor parte de Europa, con la excepción de Inglaterra, pues vamos a pensar qué ha ocurrido con los liberales. No es que la presencia liberal en España fuese aplastante, pero había suficientes liberales como para haber,
¿cómo podríamos decir?, tintado de un color liberal toda la lucha contra los franceses, y lo suficientemente importantes como para haber conseguido dominar las cortes gaditanas, que fueron convocadas como unas cortes estamentales propias del antiguo régimen, y los liberales supieron darle la vuelta hasta el extremo de llevar a cabo la redacción de una de las constituciones más progresistas del momento. Tampoco pensemos que hay muchas constituciones en estos momentos. Así, sin pensar mucho, está la constitución en vigor de los Estados Unidos y quizá poco más, porque en Francia ha habido muchas constituciones, pero ahora con el retorno del absolutismo en Francia carecen de vigor. Bien, pues estos liberales, que sin ser muchos, eran personas cualificadas, personas que estaban integradas dentro del ejército o personas en la sociedad con una formación intelectual respetable. Estos liberales sufrieron la persecución, sufrieron la muerte, las ejecuciones y los destierros o la prisión. Y los más afortunados, el exilio hacia Inglaterra, Francia o Portugal. Pero los que quedaron aquí no renunciaron al sueño del liberalismo, del triunfo del liberalismo, y comenzaron a conspirar. Son conspiraciones fundamentalmente militares, pero también con participación cívica, es decir, cívico-militares. Conspiraciones, algunas de las cuales tomaron la forma o se apoyaron en las logias masónicas, que habían tenido un protagonismo con el desarrollo de la Ilustración y con la presencia francesa, precisamente. José I parece ser un peso importante dentro del pensamiento masónico de la época. Bien, estas logias de alguna forma se involucraron en una lucha política contra el rey que al final se tradujo en una serie de pronunciamientos militares o de intentos militares, todos los cuales fracasaron, todos los cuales se saldaron con la muerte de sus líderes, Espocimina, Lacy, Vidal, etcétera, etcétera, hasta un número de 6 o 7 importantes conspiraciones fracasadas, hasta que casi que podríamos decir que de una forma un tanto casual, como suelen ocurrir estas cosas, una de estas conspiraciones tuvo éxito. El 1 de enero de 1820, cuando un grupo de las unidades militares que están preparadas para embarcar en Sevilla, en Cabezas de San Juan, embarcar para ir a cruzar el Atlántico y luchar contra la insurrección, al mando del coronel Rafael del Riego. Estas tropas, animadas y revolucionadas, vamos a decir, por Rafael del Riego, se niegan a embarcar y proclaman la Constitución, la restauración de la Constitución, es decir, se pronuncian a favor de la Constitución. Hablamos, por lo tanto, de un pronunciamiento militar. Este pronunciamiento no tuvo éxito en un principio, como ocurrió a todos los que le antecedieron en el tiempo, pero por casualidades o estas extrañas relaciones de la historia, los dados cayeron de cara, y cuando todo hacía presagiar un final dramático para esta sublevación, comenzó a tener la respuesta, digamos, de apoyo o de respaldo en otras guarniciones españolas, hasta que este pronunciamiento se convirtió en un clamor por la Constitución y contra el absolutismo, hasta el extremo de que el 7 de marzo de 1820 el propio Fernando VII publicará un manifiesto en el que acepta el cambio político, acepta la vigencia de las juntas revolucionarias que se han ido organizando en territorio español, y firma de nuevo, para él es la primera vez, firma la Constitución, con aquella frase famosa y tantas veces repetida de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Entraremos entonces en el segundo de los periodos del reinado fernandino, aquel que conocemos como el trienio liberal. Trienio liberal que ocupará de 1820 a 1823, 3 años. 3 años en la historia convulsa del reinado de Fernando VII. Bien, sabemos cómo se ha producido, ahora veamos cómo se desarrolla. Lo primero que tenemos que decir es que tiene escaso apoyo.
no ha concitado apoyos populares, no ha concitado pasiones entre el pueblo español, mayoritariamente campesino y poco ilustrado, que no entiende los aspectos del liberalismo, no entiende ni lo que es la separación de poderes, o si la entiende, no entienden que puede beneficiarle. Lo que sí que entiende es que normalmente los liberales suben los impuestos, eso sí que lo entiende, y que van en contra de unas formas tradicionales y asumidas por siglos en la relación que tienen estos campesinos con sus señores o con los propietarios de las tierras. Así que no tiene un apoyo importante entre el pueblo español. Tenemos que los únicos que lo van a apoyar son los burgueses. Los burgueses de las ciudades, que tampoco son especialmente numerosos en España, y los liberales de cualquier pelaje, dentro de los cuales nos encontramos con representantes en el ejército, aquellos que han hecho posible precisamente el éxito de la sublevación. Siempre hay algún clérigo liberal, siempre ha habido en España o en Francia o en cualquier otro lugar donde se ha producido este tipo de movimientos. Y luego, internacionalmente, no van a tener ningún tipo de apoyos, porque en Europa triunfa el pensamiento absolutista de Viena y tan solo podrán encontrar en algún momento la ayuda de Inglaterra. Ya sabemos que Inglaterra va a ayudar de forma interesada, no altruista, a los movimientos liberales que pueden suponer para los intereses ingleses la apertura de los mercados nacionales, la superación o la eliminación de las barreras proteccionistas y el libre cambio que permite la llegada de los productos ingleses. No olvidemos que mientras que Europa todavía se mueve en los parámetros económicos del antiguo régimen, en Inglaterra llevamos ya de 3 a 4 décadas de revolución industrial. Inglaterra es el taller del mundo y necesita un mercado amplio, y ese mercado se lo pueden dar los europeos que apuestan por políticas librecambistas. Así que Inglaterra apoya los movimientos liberales y apoyará al español, pero también con cierta... Con la boca chica, podríamos decir, ¿no? Sin moverse demasiado, porque realmente a Inglaterra le interesa mucho la decadencia de España para dejar las colonias, para dejar esas colonias que ya están heridas de muerte, para permitir definitivamente su desarraigo de la corona española y convertirse en un mercado y en un territorio fácil para los intereses ingleses. Así que complicado es el panorama que tienen estos liberales. A todo esto tenemos que ver que la figura del rey Fernando, se mantiene en sus prerrogativas bastante amplias, entre ellas la conocida como derecho de veto, que estaba en la Constitución de 1812 y que permite al rey obstaculizar, retener, no firmar aquellas leyes que considere que son contrarias a sus intereses durante un periodo de tiempo. Así que el rey, que ni mucho menos se puede sentir contento con la situación ni es liberal, más que ligeramente de fachada, el rey va a hacer todo lo posible por obstaculizar el funcionamiento de estos gobiernos. Pero ojo, la acción del rey es reconocible en su intento de dinamitar, digamos, el triunfo liberal. Pero los propios liberales tampoco fueron conscientes del momento histórico en que se encontraban y estuvieron más pendientes de sus divisiones internas que de protegerse contra cualquier posible reacción interior o exterior contra el liberalismo. Así desde el primer momento vemos cómo los liberales se dividen en dos grupos. Unos que con el tiempo vamos a ir llamando moderados y que son partidarios de un entendimiento con el rey y con los grupos sociales elitistas del antiguo régimen, que tienen miedo a las revoluciones y que quieren ir paso a paso. Y por otro lado, aquellos otros que reciben muchos nombres exaltados, que al final llamaremos radicales o, por último, progresistas, vamos a llamarles ahora exaltados, que son los que están más dispuestos en profundizar, en avanzar en el modelo liberal. A los primeros también se les llama doceañistas, porque se les hace una referencia directa a su participación en la Constitución del 12 y en las Cortes Gaditanas. Son mayores de edad, aunque tampoco es que sean especialmente mayores, la diferencia es poca en el tiempo, pero son personas de un pensamiento más reflexivo, tienen mayor experiencia y suelen ser mayores. Frente a los exaltados, que son más jóvenes, que también se les conoce como veinteañistas, precisamente porque se pronuncian en el 20, hay muchos militares entre este grupo, jóvenes oficiales del ejército.
La división de los liberales, además animada o espoleada por las propias trabas que el rey pone, va a estimular dentro de España una resistencia que tendrá la forma y el nombre de la Regencia de Urgel. La Regencia de Urgel en sí mismo tuvo poca incidencia. Tuvo poca incidencia en la ciudad de Urgel. Se reúnen ahí un grupo de absolutistas con apoyo de la iglesia y de algunos miembros del ejército que consideran que el rey está secuestrado, que el rey no está en posesión de sus capacidades políticas o de gobierno, y entonces establecen una regencia en su nombre. Esta regencia tendrá poca importancia y será fácilmente desmantelada por los ejércitos liberales, pero lo que, ya digo, poca incidencia real tuvo, pero es muy de destacar y de reconocer porque es la primera vez que vemos la formación de un pensamiento ideológico que con el tiempo derivará, y no demasiado tiempo habrá que esperar, derivará en la formación de un pensamiento tradicionalista que conoceremos como carlista y que veremos muy pronto la razón precisamente de este nombre. Bien, ante estas circunstancias, los gobiernos liberales, frágiles, fragmentados, enfrentados, discutidos y sin apoyo, se encuentran ante una situación económica que si ya era mala en el 14, pues ahora todavía lo es peor. Dos opciones van a tener ante la crisis económica, ante la pérdida de las colonias. Una es o conseguir recursos dentro, o la otra, conseguir recursos fuera. Conseguir recursos fuera quiere decir empréstitos, préstamos que no van a encontrar fácilmente en una Europa absolutista que se pone del lado de Fernando como rey secuestrado o como rey privado de su absoluta libertad. Entonces solo queda la búsqueda de recursos en el interior del país, y eso solo pueden venir más que por el alza o la elevación el aumento, mejor dicho, la subida de los impuestos, algo siempre impopular y que caerá fuertemente sobre las espaldas de campesinos que, ya he dicho antes, ni entienden ni comprenden la importancia para sus vidas del liberalismo. Así que en 1823, ante una situación realmente dramática, casi insostenible, va a haber una actuación de la Santa Alianza desde la vecina Francia, donde se producirá una intervención militar que la historia conoce como los 100.000 hijos de San Luis. Una intervención que viene al mando del duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, último delfín que será a la postre el último delfín de Francia. Alrededor de 100.000 soldados franceses entran en España. Es curioso, apenas hace 10 años que los franceses habían sido expulsados de una terrible guerra, cruel guerra, y ahora muchos de estos soldados que entran en España probablemente tienen en su hoja de servicios la campaña española. Sea como sea, la intervención de la Santa Alianza apenas encuentra resistencia, como no sea la batalla de Trocadero en las proximidades de Cádiz, que se salda con algunos muertos y que no está a la altura de las grandes batallas de la historia, pero es el colapso final del trienio liberal. Fernando es repuesto por el duque de Angulema de todos sus derechos y privilegios. Eso sí, Luis Antonio de Borbón amonesta a Fernando, me parece mentira que tenga que venir un extranjero y encima un francés, para recordarle a Fernando lo injusto que ha sido con los españoles que han dado su sangre por él. Fernando se arrodilla y llora ante su primo, eso es algo que le sale muy bien, y promete no volver a hacerlo. Falso, mentira, porque apenas ha abandonado la frontera española el duque de Angulema cuando hemos iniciado el último de los momentos del reinado fernandino, que será la década del 23 al 33, que conocemos como la década ominosa. Este término viene de la historiografía liberal, década ominosa, década vergonzosa, y lo fue, porque primero, como no, la represión. Una represión a la altura de la que ya se llevó a cabo en 1814, o quizá mayor. Y después, el intento de la reforma económica. Para llevar a cabo esa reforma económica, Fernando
tuvo que contar con ministros de talante liberal o próximos al liberalismo, más moderados, si queremos. Esto es algo que se ha conocido como absolutismo ilustrado, un poco en referencia a aquel despotismo ilustrado del siglo XVIII, en el que, manteniendo las ideas políticas del absolutismo, los reyes, o en este caso el rey Fernando, introdujo reformas que estaban más próximas al campo liberal. Estas reformas, como siempre ocurre, fueron insuficientes para los liberales o para las personas de ánimo reformista, pero fueron excesivamente preocupantes para aquellos que defendían las ideas más tradicionales o más tradicionalistas y conservadoras de España. Hasta el extremo de que se va a generar en España un pequeño movimiento que se conocerá como el movimiento de los agraviados o dels malcontents, porque se cifró especialmente en Cataluña. También es un movimiento de poca incidencia en el momento, pero ya establece un programa ideológico que es el que en breve van a defender los llamados carlistas. Se habla de la expulsión de elementos liberales, la persecución de todo pensamiento liberal, la restauración y el fortalecimiento de la Inquisición y de las formas tradicionales, el poder absoluto del rey. Todo esto que va a ser desmantelado por el rey, muy ofendido ante el hecho de que alguien haya podido poner en duda su convicción absolutista o su compromiso con la tradición española. Sea como sea, la situación política en España es incómoda, porque aparte de las crisis económicas permanentes, nos encontramos con que los liberales siguen conspirando. La más conocida y triste probablemente por sus circunstancias va a ser el pronunciamiento fracasado de Torrijos en 1831, pero los absolutistas también están debilitando el poder porque han perdido la confianza en Fernando. Ahora bien, estos absolutistas confían en que el peligro liberal o liberaloide, vamos a decir, en el que está cayendo los años últimos del reinado de Fernando, sean solo un breve periodo y que a la muerte de Fernando, su hermano, Carlos María Isidro, sea quien ocupe el trono de España, y es un hombre que ha mostrado siempre su compromiso absoluto e inquebrantable con las ideas tradicionales de España y con el absolutismo. Y las circunstancias empujan hacia ese final. Fernando, hagamos un pequeño repaso de su vida privada. Fernando ha tenido varios matrimonios y ha sido incapaz de tener descendencia de ningún tipo. En 1829 se casa con María Cristina Borbón y dos Sicilias, una princesa italiana que viene a la corte y que apenas un año después de su matrimonio se anuncia su embarazo. Pero ¿cuál es un riesgo? Es un peligro. ¿Qué va a salir del vientre de la reina? Un heredero, evidentemente un heredero para la corona de España. Con lo cual, Carlos María Isidro y todo aquel grupo mediático, podríamos decir, que se encuentra en torno al hermano del rey y que están preparando ya la transición hacia el retorno más estricto del absolutismo, ven que puede peligrar el trono de Carlos María Isidro. Bien, en ese momento hay que echar mano de la legislación vigente. Y esto nos lleva a retroceder en el tiempo. Recordemos hace dos temas, cuando hablábamos de la instauración de la monarquía borbónica en España, ya hablábamos de la conocida como Ley Sálica. La Ley Sálica, dije en su momento, esto lo retomaremos más adelante. Bien, ha llegado ya el momento de retomarlo. La Ley Sálica, que en 1715 introduce Felipe V, viene de Francia, o viene, mejor dicho, de la Casa de Borbón, no son los únicos que la establecen. Es aquella ley según la cual los herederos al trono habrán de ser siempre varones. No es que prohíba
a las mujeres, pero las mujeres quedarán relegadas siempre que haya un miembro varón en la familia. Y ese miembro no tiene por qué ser un hermano, puede ser un primo, un sobrino, un tío, hasta un abuelo, la línea ascendente o descendente. Se trata de que antes que haya una mujer, habrá un hombre. Eso tiene un origen en la Edad Media, en la que los reyes combatían en la guerra. Y que los reyes además eran los que, digamos, transmitían con su descendencia la unidad de los territorios. Entonces, cuando un rey moría y le sucedía una hija, había un peligro y había un perjuicio muy grande para los intereses políticos y bélicos de las naciones, por lo cual se estableció esa ley. Bien, en 1789, Carlos IV había derogado la ley sálica con la llamada pragmática sanción, una ley que no fue publicitada, no fue publicada ni dada a conocer por cuestiones de tipo de política internacional. La revolución acababa de iniciarse en Francia y no era interesante para los intereses ni de España ni de la Francia de Luis XVI. Así que esta ley, aprobada de forma privada, no conoció la luz. Cuando la reina María Cristina se anuncia oficialmente su embarazo, Fernando va a desempolvar los legajos de la historia legislativa de España y va a publicar en 1830, por segunda vez, la pragmática sanción que anulaba definitivamente la ley sálica y volvía a la ley tradicional de las partidas, aquella que permitía a las mujeres reinar. Y no hay que perder mucho tiempo en la historia para encontrar que precisamente uno de los personajes más importantes de la historia de España había sido la reina Isabel la Católica. Bien, la promulgación se produjo el 31 de marzo de 1830, por lo que pudiera pasar. Y ante las protestas de Carlos María Isidro, que de alguna manera decía a su hermano, estás cambiando las reglas a mitad del partido. No puede ser que ahora que tu mujer está esperando descendencia, tú introduzcas esta modificación. Si la reina, y Dios quiera que sea así, tiene un hijo varón, Carlos María Isidro será su primer y más fiel súbdito. Pero si es una mujer, Carlos María Isidro exige el mantenimiento de la ley sálica que le otorgaría la corona. Como la historia de España es cualquier cosa menos aburrida, evidentemente no nació un varón, sino que el día 30 de septiembre de 1830 nacía una niña que recibiría el nombre de Isabel. Un auténtico terremoto en los bandos o en las banderas que apostaban por Carlos María Isidro y el afianzamiento del pensamiento absolutista. Pero Fernando no se arredró. Es más, aún digamos que la ya muy deteriorada salud que tenía, todavía intentó aumentar su descendencia y lo consiguió con una nueva hija, Luisa Fernanda, con lo cual no se resolvía para nada el problema. Bien, quedaba entonces que si Fernando fallecía sin varón como descendiente, como sucesor, sería Isabel la reina. Aún hay algunos episodios curiosos que contar, como por ejemplo fue el incidente de la granja, el palacio de la granja de San Ildefonso. Fernando se encontraba muy enfermo, muy próximo a la muerte y fue forzado a firmar la anulación de la pragmática y la restauración de la ley sálica, presionado por su hermano Carlos María Isidro y por el ministro Calomarde, un hombre de pensamiento muy absolutista. La recuperación de la salud del rey y la intervención de María Cristina y de su hermana consiguieron anular este decreto y volver otra vez a la vigencia de la pragmática de 1830. Estaba ya, digamos que la situación política no se podía remontar, no se podía rectificar, y Carlos María Isidro, viendo ya la cercana muerte de su hermano y viendo que éste no accedía a sus reclamaciones familiares, abandona España y se dirige a Portugal. Mientras tanto, y celéricamente, porque el tiempo apremia, a Fernando le queda apenas un año de vida,
aunque eso evidentemente no se sabe en el momento. En esos momentos la reina María Cristina y el propio Fernando preparan el camino para una plácida, vamos a decir, transición de su monarquía a la monarquía de su hija Isabel. Lo primero que hay que hacer es depurar el ejército. El ejército español, que en esos momentos tiene alrededor de 200.000 hombres en filas, cuenta con unas milicias que son milicias realistas, que tienen predominio absolutista y que se crearon precisamente para frenar la presencia de militares de corte liberal en las filas del ejército español. Y claro, lo que en un momento fue muy aconsejable ahora puede ser un peligro, porque esas tropas son más proclives a apoyar la causa de Carlos María Isidro llegado el momento, que ponerse al lado de Isabel. Así que se va a llevar a cabo una depuración del ejército, intentando eliminar al máximo los elementos más absolutistas o más próximos al pensamiento ideológico de Carlos María Isidro, y también se va a llevar a cabo una amplia amnistía hacia los elementos liberales que todavía se encuentran en prisión, perseguidos o que están todavía discriminados. El día 30 de septiembre de 1830 fallece Fernando VII. Al día siguiente, el 1 de octubre, su hermano Carlos María Isidro, en Portugal, en el exilio portugués, publicará el que se conoce como el Manifiesto de Abrantes, en el que se proclama rey de España, enarbola la bandera de la tradición y reclama el apoyo de los españoles, amenazando a aquellos que no le apoyen a, después, pagarlo o tener las consecuencias que se deriven precisamente de sus actos. 3 días después, la reina María Cristina, la reina viuda, que ocupará el cargo de reina regente, de reina gobernadora, firmará los documentos. En realidad es la regencia ante la minoría de edad de Isabel, que cuenta con apenas 3 años, con 3 años justos. Se reafirmará en el trono, defendiendo los intereses de su hija Isabel y prometiendo reformas que puedan ayudar a atraer a los liberales a la defensa de la causa de Isabel, la causa isabelina. Tenemos la guerra carlista ya servida. Los carlistas, que apoyan a Carlos María Isidro y a la tradición, al absolutismo, y los isabelinos o cristinos, que apoyarán a Isabel o a María Cristina. María Cristina no es liberal, ni mucho menos. Su sangre es absolutista tanto como Fernando o Carlos María Isidro, pero para defender los intereses de su hija y mantenerse en el trono, no va a tener más remedio que recurrir al apoyo de los liberales. Lo hará poco a poco, moderadamente, intentando regalar lo mínimo. Primero se pondrá en manos de un ministro absolutista, pero de talante moderado, Cea Bermúdez, que publicará 3 días después del manifiesto carlista, publicará el que se conoce como Manifiesto del 4 de octubre. Es una carta en la que simplemente se hacen promesas de cambios. Evidentemente los liberales no van a participar o no van a apoyar a la reina María Cristina con un documento tan laxo, tan poco estimulante, vamos a decir. La reina cambiará a Cea Bermúdez por Martínez de la Rosa, un liberal. Ahora sí, una persona de pensamiento liberal, un intelectual reconocido. Un liberal moderado que estaría en la estela de aquellos doceañistas que gobernaron en el 20. Martínez de la Rosa elaborará un documento que llamaríamos de rango constitucional. Es el Estatuto Real de 1834, lo que conocemos como una carta otorgada, que ya hemos explicado muchas veces y no lo voy a volver a hacer ahora. La carta otorgada tampoco será de aceptación absoluta por todos los liberales, aunque fragmentará el pensamiento liberal entre aquellos moderados que dirán mejor esto que nada y aquellos otros exaltados que dirán no, el apoyo nuestro exige una verdadera transformación de España y una auténtica revolución liberal. Esto llevará al final a María Cristina a entregarse sin entusiasmo, pero a entregarse en los brazos de los liberales exaltados. Aparecerán el conde de Toreno, aparecerá Juan Álvarez Mendizábal y algunos otros personajes como José María Calatrava. Pero eso lo dejamos para el tema siguiente. La construcción del Estado liberal en España, el reinado de María Cristina y de Isabel II.